Buenas noches y bienvenidos un jueves más a No hay color, un programa en el que no habrá lugar para el aburrimiento. Comenzaremos la noche con la presencia en plató de las diseñadoras de la firma de tocados Eva. Ellas nos explicarán lo especial de sus diseños, ya que cada uno de ellos es una obra arquitectónica. Después, nuestro historiador Chus Aurcade nos recordará a aquellos políticos murcianos que tuvieron una importancia e influencia en la historia de España. Y por supuesto también tendremos tiempo para el cine y la cultura, así que no les hago esperar más. Arranca No hay color. Cada vez es más común encontrar en bodas, comuniones o actos sociales sobre las cabezas de las señoras toda clase de tocados, de los más discretos a los más sofisticados y despampanantes. Se han convertido en un elemento clave para lograr la perfección de un estilismo. Nosotras hoy hablaremos con las diseñadoras de Eva, Elia San Nicolás y Vanessa Molina. Ellas tratan cada uno de sus diseños como una obra arquitectónica y nos van a explicar por qué. Muy buenas noches, Elia, Vanessa, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Un placer teneros en nuestro programa. Igualmente. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Y además ponerme el plató así de colorido. Sí. Pues como estábamos diciendo, son muchas dudas las que siempre provocan un tocado, de cuándo hay que ponérselo, de qué forma, quién se lo puede poner. Pero a mí lo que me llama especialmente la atención de vosotras es que tratáis cada uno de estos tocados como una obra arquitectónica. ¿Eso por qué es? Es decir, porque sois arquitectas, ¿no? Sí. En principio sí. Nosotras, muy influenciadas obviamente por la formación de arquitectas, diseñamos cada pieza como una propia obra arquitectónica, en el sentido de que a cada pieza tiene una memoria descriptiva. De hecho, cada uno de los tocados tiene nombre de mujer, entonces va atendiendo en esa memoria descriptiva cada una de las características, y luego aparte tiene una memoria técnica de calidades, materiales, forma de estructura del tocado. Nosotros entendemos el tocado como una obra arquitectónica a pequeña escala, claro. Entonces, cada objeto, que para nosotros es, como decimos, una obra, es un proyecto nuevo en el que entendemos que la composición cromática, el material, incluso la morfología, la forma, la sombra incluso que desprende cada tocado en la señora es importante, y cada uno es diferente. Absolutamente, además parten de cero, tenemos una especie de pequeña carpeta de proyecto para cada uno, y planos, vamos generando mucha documentación desde el principio, el inicio, hasta la obra terminada. Sí, cada tocado tiene siempre una memoria descriptiva, que se acopla un poco a las características o personalidad que nosotros entendemos de cada tipo de mujer. Ese no tiene nada que ver con ese o con otro, y cada uno además tiene una memoria técnica, claro, que ahí es donde entra nuestra formación de arquitectas, pues incluso en la manera de apoyar el tocado, en la estructura que tiene, si es apoyado, si va en voladizo. Bueno, lo que está claro es que hoy guapísima. Gracias. Quedan ideales. Entonces, ¿vosotras desde que estabais estudiando tenéis claro que os queréis dedicar al diseño o no? Nuestra influencia por la moda sí, siempre ha sido siempre desde... nos gustó. De hecho, nosotras empezamos juntas la carrera en la misma escuela, y siempre estábamos muy influenciadas por la moda. Incluso en nuestros propios proyectos arquitectónicos se ve la influencia de la moda. Te hablo en cuanto a colores o formas, que tiene mucho que ver la moda con la arquitectura, ¿no? La combinación de texturas, de materiales, sí. Y la verdad que al terminar ya la carrera volvimos a coincidir, sí. Además en este caso haciendo unos cursos de doctorado, y pues empezaron a nacer proyectos de manera muy natural, y nació Eva en ese momento, y empezamos a trabajar. Ahora compaginamos el desarrollo de la arquitectura con estas piezas que entendemos que son propias obras de arquitectura, pero a pequeña escala. Con lo cual esa posibilidad que te da la formación de arquitectos de manejar las distintas escalas es algo que siempre nos había traído de manera individual, con lo cual el poder desarrollarlo de manera profesional, pues... Incluso en cada objeto, en cada pieza, nosotros siempre, el tipo de materiales que utilizamos son siempre materiales nobles, materiales de primera calidad, pero aparte siempre intentamos integrar dentro de cada tocado
un material que hace mucha referencia a una obra arquitectónica, porque suelen ser cristales, láminas de acero, estaño. Láminas de estaño, láminas de titanio, incluso hemos llegado a utilizar. Sí. Entonces nuestra propia influencia de manipular materiales para hacer maquetas, Sí. para diseñar un edificio, lo llevamos a Sí. esto. Llama mucho la atención, es decir, que lo que lleváis en la cabeza tiene tanta técnica, tanto estudio, tanto proceso. Sí, sí, Sí. lo lleva, y sobre todo porque lleva detrás una colaboración con sociólogos, con psicólogos, o sea que no es solo A eso algo quería llevar, es bonito. decir, ¿cuál es el proceso que vosotros utilizáis en vuestros diseños? Pues normalmente empezamos por lo que te comentábamos, cada uno de ellos tiene nombre de mujer. Entonces, por ejemplo, el Nereida, desde Nereida a Melania, que tienes ahí, intentamos trabajar sobre distintos tipos para que además la mujer que se los ponga se vea un poco identificada respecto a las características. Hay mujeres más atrevidas, más extrovertidas, que están dispuestas a arriesgar más, y otro tipo que es mucho más contenido, más romántico, que se siente cómoda con otro tipo de tocado. Entonces empezamos a intentar crear como si fueran para nosotras, porque entendíamos que existía ese vacío de tocados que eran todos muy iguales y que iban siempre en una franja de edad. Y entendíamos que había una población, un sector que necesitaba arriesgar más y que estaba dispuesto a mezclar otro tipo de colores o mezclar cristales o materiales industriales, inclusive en la formación del tocado. Y empezamos a trabajar por ahí. También me llama la atención lo que habéis comentado de que en vuestro proceso de fabricación trabajan sociólogos, psicólogos. ¿Cuál es la función de ellos? Estudiar un poco, porque como te comenta Elia, entendíamos que hasta ahora el tocado era un objeto que era utilizado por una franja de edad muy acotada, y aparte de eso era utilizado en determinados momentos puntuales, como sobre todo pueden ser bodas, bautizos, comuniones, y nosotros entendemos esta nueva pieza como un elemento que tú colocas para cualquier evento, para cualquier cena, comida, como un elemento más que complementa tu look, ¿no? Claro. Entonces, al final, decidimos que estos tocados deberían estar referidos a un público donde encontramos ese hueco en el mercado, que es un público joven, un público entre 25 o 40 años, que busca esto, que se atreve y que se coloca una cosa y que cada vez más deja de verse rara, con algo en la cabeza. Además permiten ser versátiles porque el juego de volúmenes que entendemos, como comentaba Vanessa, de sombras, de luces, esos juegos que puede ser más atrevido, la volumetría general del conjunto de cara a las horas diurnas puede ser más atrevida, sí que puede ser más contenida, y aún así poder llevar un tocado en la cabeza de cara a cenas. Incluso tenemos tocados que son versátiles, que el propio pelo, el propio cabello se va enredando y forma parte del tocado, porque consiste al final no son como algunos como se ponen así y otros ya que se van peinando. Entonces el propio cabello, la propia persona forma parte del tocado. Claro, y la colaboración con sociólogos y psicólogos que comentabas nos fue necesaria porque queríamos entender muy bien este público que quería. Porque como entendíamos que realmente ese tipo de franja de edad no estaba en el mercado, queríamos acertar. Entonces, con esa intención de acertar, colaboramos con este equipo para poder entender qué características tenía esta mujer, qué tipo de mujer podíamos coger como modelos para tomar para nuestros productos, y al final yo creo que ha sido, de hecho las memorias descriptivas son muy interesantes porque al final parecen como microrelatos, ¿no? Sí, son pequeños y además al final el tipo de mujer que va cogiéndolos es curioso, pero va acercándose de manera espontánea a un tocado al principio cuando los ve todos, y cuando luego lee la pequeña etiqueta de memoria descriptiva, ella misma se ve reflejada y dice: es que yo soy así. Sí, entonces entendemos que el proyecto ha tenido éxito, porque si realmente entre todos los que hay uno va allí, es que responde perfectamente a las demandas de esa persona. Y al final lo mejor es, yo creo que lo que más a nosotras nos satisface es que la persona está completamente satisfecha y feliz, se siente cómoda, y al final no es un artefacto que se queda en la cabeza, sino que al final lo llevan de forma cómoda y se sienten bien. Claro, quizás esto incluso por nuestra propia deformación profesional, porque nosotros cuando nos enfrentamos, cuando viene un cliente y de repente nos dice: quiero una academia de baile, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros lo primero que hacemos es estudiar ese usuario, o sea, desde que entra en el lugar hasta que sale, ¿quién va a acudir ahí, no? Estudias al usuario, entiendes su habitabilidad,
Y esto al final es lo mismo, porque al final lo entendemos como piezas arquitectónicas a pequeña escala. Totalmente. Y, por ejemplo, yo llego a vuestro estudio, digo, quiero un tocado porque tengo una boda. Sí. ¿Qué proceso comienza? Primero necesitamos conocerte un poco. Primero, que nos cuentes un poco, exactamente. Que nos cuentes para el momento que es, si es para alguien muy allegado o menos allegado, si, por supuesto, el atuendo que vas a llevar por completo, desde zapatos, bolso, todo si lo tienes decidido. Si no lo tienes decidido, se te asesora igualmente. Por supuesto, y también el tipo, porque efectivamente ya hay personas que descartan un cierto tipo de tocado porque sienten que dejan de ser ellas mismas, que el tocado, lejos de fortalecerlas, lo que hace es ocultarlas dentro de una especie de capa general de que todo el mundo lo lleva en el mismo sitio, de la misma forma, y que aunque el trabajo está muy bien hecho, suelen ser muy parecidos. Entonces, tratamos un poco de conocer los gustos o las preferencias de la persona de manera que podamos hacerla más fuerte, se sienta mucho más cómoda y no se sienta de alguna manera que el tocado no va con ella. No va, sí, porque eso al final se transmite. Totalmente. Y lo que intentamos que esto sea una pieza que lleve lo más a gusto posible, es por esto por lo que intentamos dar con las características de cada señora. Nosotras luego ya nos encargamos de que sea lo suficientemente cómodo para que no suponga un problema, pero el que una persona se sienta cómoda con él y sea efectivamente vaya a su gusto, porque son totalmente personalizados, eso para nosotras es lo fundamental. Sí, es el éxito. Al final ese es el éxito, ¿no? ¿Qué tienen de especial vuestros diseños? Aparte de lo cómodo y del estudio que llevan detrás, que ya nos habéis contado. Pues de cara más a la gente nos dice, los usuarios, que son distintos. Eso ya, sobre todo, también nos dicen que son muy cómodos y que se sienten ellos mismos. Y yo creo que para nosotros es el éxito, el que no suponga un impedimento, sino que realmente forme parte de ellos, se olviden de que lo lleven porque no les está molestando y que al final te digan que están dispuestos a llevar más, que se han sentido ellos mismos y que les ha encantado. Yo creo que es nuestro premio al final. Sí, al final. Completamente. Creo que sí. Me gustaría que nos contaseis un poquito las distintas colecciones que nos habéis traído, unos cuantos de cada una de ellas. Sí. Vale, bueno, pues las que tenéis un poco ahí es la colección de fiesta. Todas las que ves más coloristas en esta zona son de fiesta. Luego tenemos una colección exclusivamente para novias. Pero volvemos a lo mismo. Cada colección, si a ti te gusta un modelo de tocado, puede reproducirse en cualquier color. Claro. Se puede modificar la forma, porque al final lo que intentamos es que la señora se vaya muy contenta con lo que lleva puesto. Entonces a lo mejor le gusta ese modelo, pero dice, pues que con la forma de mi cara, a lo mejor un poquito más pequeño me es ideal, pero así no, ¿no? Entonces se pueden modificar, pero bueno, en concreto hay una colección de fiesta, hay una colección de novias. De novias es el que tú llevas, ¿no? Este es el que yo llevo, sí, este es de novia. En este caso se llama Lira, pertenece a una mujer muy romántica. Claro, que es, por ejemplo, contrapuesto a Melania, por ejemplo, que es el dorado que tiene, claro, que es mucho más atrevida. Al final es más atrevida, más dispuesta a llevar algo más voluminoso. Sí. Luego, actualmente estamos desarrollando una colección de colegiales, que es aquí. Sí. Tenemos de todos los colegios de Murcia, hemos traído un ejemplo, y son con las telas de los uniformes para niñas. Luego está la colección de comuniones, que son estos blanquitos. Que son estos blancos de aquí, ¿no? Sí. Y luego la que está en la parte más alejada, la de la pecera. La de la pecera, esta cuenta Elia. Esta se llama ¿Qué tienes en la cabeza? Es una colección, cuando empezamos justo con el estudio de intentar ver los distintos tipos, las características, teníamos muy claro que necesitábamos crear tocados y piezas personalizadas. Y nació esta colección, se llama ¿Qué tienes en la cabeza? Y básicamente se van formando dependiendo de cada uno de los usuarios, porque el usuario nos dice exactamente la palabra de qué tiene en la cabeza. A veces es un nombre de otra persona, a veces es un objeto, a veces son sueños, a veces son pájaros, y además nos dice los colores de la palabra y el color del soporte. Entonces el tocado empieza a hacerse de cero, especialmente porque normalmente son distintos, nunca van a coincidir la palabra con los mismos colores. Con lo cual solamente cada persona sabe lo que esa persona tiene en la cabeza, y de ahí nació también otra colección que va de forma paralela, que se llama ¿Qué tienes en el corazón?, que es una colección de broches. Se ponen en el lado izquierdo y también de alguna manera simbolizan o hacen externo a lo que cada persona quiere mostrar, que tiene tanto en la cabeza como en el corazón. ¡Qué bonito! Bueno, ¿y los materiales que utilizáis en estos tocados?
Pues sí, son siempre, como te comento, siempre vamos a materiales nobles. Utilizamos desde sedas, organzas, rasos, y luego, aparte de los materiales que nos sirven como base, un poco para dar la forma general, y siempre intentamos que lleven un material, como hemos comentado antes, que haga referencia a la arquitectura. Un poco más fuera de lo común. Sí. Quizá, por ejemplo, este que tienes aquí amarillo, ¿Cuál? este sí, utiliza espejos, solemos hacer composiciones con diagonales y utilizamos espejos, piedras y, como ha comentado Vanessa, láminas de estaño para poder moldearlas y al final crear estructuras. De hecho, hay una colección que está inspirado intentamos hacer un estudio de 5 grandes maestros de la arquitectura contemporánea, sintetizamos las características, las abstrajimos, al final las pusimos en tocados. Sí. Y sobre todo son intentar introducir algo nuevo. A todos los materiales que al final son plumas, encajes, intentar meter otro tipo de materiales que igualmente pueden aportarles características nuevas y realmente se han quedado fuera generalmente del mundo de los complementos, por considerarse industriales, cuando ahora mismo pues todas las técnicas se pueden convertir en pequeño formato y pueden ser utilizados. Este, por ejemplo, ¿qué materiales tiene? Este me ha encantado. Pues ese lleva una pieza cerámica colocada en la parte más central, y luego esto son plumas de gallo con crin, pero lo que le diferencia un poco, aparte de esa forma y de esa combinatoria cromática que intentamos como siempre darle un tono de color, como ves, como todo negro y de repente la parte blanca, ¿no? que le resalte un poco, siempre esa pequeña pieza cerámica o esa pequeña pieza de espejo o de cristal o de estaño que los diferencie. Precioso. Muchas Y gracias. normalmente, ¿qué os piden las murcianas? ¿Son atrevidas a la hora de...? Cada vez más, Sí. cada vez más. Yo creo que sí, cada vez más. Sobre todo hay un público joven que de alguna manera cuando busca ponerse un tocado no se ve reconocida en mucha de la oferta que tienen y están dispuestas a arriesgar y muchas veces no saben muy bien qué se pueden poner, pero cuando ven combinaciones más atrevidas están dispuestas a arriesgar en diagonales, al final son como composiciones y cada vez son más atrevidas completamente, sí, con lo cual nos hemos dado estamos cuenta. felices porque vemos que efectivamente hay una evolución. Sí, sí, la hay. Sí. Cuando empezamos con todo esto, la gente de repente se colocaba algo así más voluminoso y decía, es que aquí me veo bien, pero es que claro, no me atrevo a salir a la calle porque es como, me veo demasiado llamativa, me veo muy favorecida, pero Claro. me veo demasiado llamativa. Pero cada vez la gente apuesta por más volumen, más diagonales. Más combinación cromática, lo cual Sí. da mucho juego también, porque hay muchos colores en principio que se pueden pensar que a lo mejor no cuadran y al final es no solamente la cuestión del contexto cromático, sino la combinación del volumen, Sí. porque muchas veces cambian completamente. De hecho, en nuestra anterior colección siempre han tocado mucho más contenidos, pero en esta nueva colección, como veis, los volúmenes son, y al final es lo que demanda el público. ¿Y cuándo nos tenemos que poner un tocado? Porque siempre es la duda, ¿no? ¿Lo tenemos que poner solo Claro. de día? ¿Nos lo podemos poner también de noche? Pues ahí es donde entendemos que quizá está un poco obsoleto el concepto que se ha tenido hasta ahora de Sí. tocado. Y el tocado, claro, hasta ahora se ha intentado utilizar pues para bodas de día. Nosotros apostamos, dado el público al que nos orientamos, que esto se utilice para cualquier evento, para una reunión, para una cena, para una comida, para un bautizo, para una boda de noche. Sí. Normalmente y de forma tradicional es muy normal y general que te digan si la boda es por la tarde-noche ya no se puede llevar tocado, está fuera de etiqueta. Y realmente creemos que sí se puede llevar tocado, o por lo menos nosotros defendemos que sí, que lo que hay que cambiar es el tipo de tocado. Hay que ser versátil y ser flexible, pero de la misma manera que se personalizan de cara a la persona, debemos personalizarlos también al tipo de evento en particular. Quizá para la noche deben ser tocados más pequeños o... Quizá entendemos que la volumetría debe ser más pensada, más contenida, pero por ejemplo los tocados que te hemos comentado antes, en los que el propio cabello de la clienta, de la persona, se va añadiendo al tocado y van peinando el tocado, los pensamos para anoche también, Sí. de forma de que no se vieran tan voluminosos. Claro, al final todo va en tu aspecto general, no solo en el tocado, ¿no? En tu peinado, en tu maquillaje, al final es un todo. Pero incluso en el maquillaje también la gente normalmente es flexible, también es versátil. El tipo de maquillaje o de ropa que usas de noche
es distinta a la que puedas utilizar de día, de noche puedes arriesgar más en otro tipo de tonos. Entonces entendemos que tradicionalmente ahí sí que ha habido una ruptura con el tocado, cuando realmente el tocado puede dar muchísimo más, puede tener mucha más libertad y consiste en darle una vuelta y en poder ser versátil y poder llevarlo de noche, ¿por qué no? Claro que sí. Y además que sea un objeto que no sea utilizado solo una vez, porque al final hasta ahora lo que ocurría es que una señora compraba un tocado para esta comunión o para esta boda y ya está, y ahí acabábamos. Y después lo guardaba en su cajita preciosa y lo dejaba en su casa. Intentamos que este producto sea reutilizado, porque totalmente. Lo puedas combinar, lo puedas reutilizar y al final sea una cosa que utilizas. ¿Son muy caros? No. Una de las realmente de las razones por las que empezamos a trabajar es porque entendíamos que era quizá entendido desde fuera como un mundo un poco elitista por el tipo de... Y es cierto que muchas veces los materiales ya de por sí son bastante caros, con lo cual el hacerlos, pero nos hemos intentado siempre situar, incluso con nosotras mismas, intentando reducir al mínimo el beneficio, porque necesitamos sobre todo que sean asequibles a la gente. No, y también dada la situación actual, claro, es un producto que tampoco puede ser muy elevado, y dado el público también al que lo orientamos, la franja de precio no es alta, no es elevada. Y tampoco lo pretendemos en ningún caso, porque además entendemos que hay que facilitar a la gente que pueda intentar ponérselo, arriesgarse, con lo cual tratamos de ser lo más, darle facilidades, con lo cual tampoco tendría sentido y estamos dispuestas, por supuesto, y además lo hacemos, reducimos al mínimo el beneficio de forma que puedan ser mucho más, llegar a más gente, que al final es... ¿Dónde podemos encontrar esos tocados? Pues en primer lugar, nosotros empezamos vendiendo por internet, en nuestra página web www.evatocados.com, y ahora distribuimos en algunas tiendas de aquí, como es Isabel Barba, que está en calle Correos, Fátima Angulo, que está en la plaza de Santa Catalina, y Yanis, que está al lado de Santo Domingo. Pero nuestra política, al final, en cuanto a los precios que has preguntado, es que una clienta nunca pueda encontrar un tocado más caro en internet que en una de estas tiendas o en otra tienda. Al final limitamos absolutamente el precio de cada uno de los tocados y siempre se puede poder encontrar al mismo precio, tanto en página web como en cualquiera de estas tiendas, si a la señora le es más asequible pasarse por ahí, probárselo, que en nuestro caso también muchas señoras nos conciertan cita, vienen al taller, se lo prueban, ahí tenemos todos los prototipos que están en la web, están en nuestro taller y aparte están en tiendas. O sea sobre todo también es por una cuestión de competencia leal, de no ser desleal, sobre todo con las personas que al final acercan el producto, aunque estamos ahora barajando la posibilidad de abrir una pequeña tienda, pero es cierto que siempre tratamos de ser lo más profesionales posible y lo más leales a todo esto, entonces no tendría sentido variar tampoco el precio. Con lo cual sí que tenemos un taller donde a partir de las piezas que están hechas sí que vienen personas, vienen señoras y ya vamos moldeando, vamos ajustando el tocado a las preferencias particulares de cada persona, eso sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ha sido todo un placer. Que tengáis mucha suerte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nosotros nos marchamos. Yo mientras voy a probarme todos estos tocados, pero enseguida estamos de vuelta. No se vayan. Han sido bastantes los murcianos que han desempeñado cargos políticos importantes en la historia de España y de ellos precisamente vamos a hablar esta noche con nuestro historiador Chus Aurcade. Chus, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, Alba, buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, con ganas de verte teníamos ya. Bueno, venga. Pues hoy creo que nos vas a hablar, ¿no?, de murcianos que han desempeñado cargos políticos importantes durante la formación de España, ¿no? Pues de eso se trata, sí, de eso se trata, porque da la sensación de que Murcia pinta poco en España, que manda poco. Bueno, a lo mejor ahora puede que sí, pero la verdad es que a lo largo de la historia Murcia sí ha tenido momentos con mucha relevancia que se han traducido en poder político real, es decir, que había no solamente representantes murcianos al mismo tiempo que había de Asturias o de donde fuera, sino representantes murcianos que, dicho una expresión muy cotidiana, cortaban el bacalao. Entonces, ha habido quizá 3 momentos históricos en los que los políticos murcianos, vamos a decirlo de una forma llana, aunque no sea demasiado exacta, políticos murcianos en Madrid, en el centro del poder, han contado mucho, han tenido mucho peso.
lo que significaba que detrás había una zona geográfica que contaba para el Estado. En los momentos finales de la Baja Edad Media, cuando se está acabando la Reconquista. En el siglo XVIII es otro momento en el que también el Reino de Murcia tiene un peso específico bastante notable, y luego, curiosamente, en la Segunda República. Pero luego vamos a hablar un poquito de quiénes eran. Vamos a empezar, por ejemplo, si te parece, por el conde Floridablanca. Claro que sí. Hombre, yo creo que es bastante comprensible la opinión de los que sostienen que Floridablanca, que lo podemos ver en este retrato conocidísimo, Floridablanca, junto con Juan de la Cierva, probablemente han sido los dos políticos de oficio más notables, más relevantes que ha tenido Murcia, más conocidos. Fíjate que a pesar de eso, Floridablanca, que hace no demasiado tiempo celebramos el centenario de su muerte, él murió en 1808, en el 2008 se celebró, como te digo, el bicentenario de su muerte, aún no tiene una biografía. Y hago un paréntesis. Hay personas que sostienen que los tres murcianos más destacados de lo que es la historia de España, no de medieval o antigua, lo que sea, sino de historia de España a partir del siglo XVIII, han sido el cardenal Belluga, José Moñino, y el tercero, fíjate tú que ahora no me viene a la cabeza, pero bueno, es igual. Y me decía alguien, ninguno de los tres tiene una verdadera biografía que esté en manos del público. Quizá la salvedad sería el cardenal Belluga, que hace unos años Juan Bautista Vilar hizo una biografía bastante notable y que ha tenido difusión, pero digamos que no hay una biografía de referencia. Bueno, Floridablanca, pues muy conocido, porque está la calle Floridablanca, el Instituto Floridablanca, el Hotel Conde Floridablanca, la estatua, etcétera, etcétera. Pero ¿quién era José Moñino, conde de Floridablanca? Pues era un jurista, era un fiscal, una persona que se había dedicado a estudiar leyes, y eso le permite ascender en una escala profesional, de momento. Hasta que el rey le pide un servicio que él cumple extraordinariamente bien. El rey Carlos III le pide que vaya ante el Papa, Clemente XIV, a conseguir del Papa que suprima la orden de los jesuitas, en 1773. Él se planta en Roma, representa al rey de España, no va solo, hay otros países como Francia y Portugal que pretenden lo mismo, pero destaca tanto, es un poco la voz cantante, es el que realmente se lleva el gato al agua. El rey queda tan satisfecho del trabajo que ha hecho Floridablanca que lo ennoblece, le da el título de conde y él elige para su título el nombre de una finca que él tenía, si no recuerdo mal, espero que no me falle la memoria, en la zona de Alquerías, la Floridablanca. Ese va a ser su título nobiliario. Y ya pasa a formar parte de lo que hoy llamaríamos el alto staff ejecutivo de España. Una especie de primer ministro, en un momento que ese cargo como tal no existe, pero él es el que lleva las responsabilidades políticas en el momento final del reinado de Carlos III. Digamos que es el número uno del gobierno. Trabaja, hace instrucciones, escribe muchísimo. No es un pensador excesivamente original, no es un gran teórico, pero es un hombre que trabaja muchísimo, es un hombre del día a día en la práctica política. Y quería recomendar, para quien le interese la figura de Floridablanca, el estudio que publicó Julio David Muñoz en este volumen de la Guerra de Independencia de la región de Murcia. Julio, al que más yo le tengo un cariño especial, porque además de ser un gran historiador fue alumno mío, él publica un estudio sobre Floridablanca y sobre lo que podríamos llamar el lobby murciano que él crea en Madrid. Él arrastra a otros muchos políticos de Murcia a Madrid y los pone ocupando distintos puestos de responsabilidad, y él enumera a muchos. Él habla, por ejemplo, del alameño Ginés de Hermosa, de José López Oliver, Antonio Cano Manuel, el carabaqueño José Pérez Mesía y O'Brien, el ciezano Pascual Quílez Talón, el muleño Sancho Llamas y Molina, y obtienen plazas de consejeros de Castilla, oidores de la Audiencia de Valencia, alcalde de Casa y Corte, oidor en la Chancillería de Granada, regente de la Chancillería de Asturias, en la Audiencia de Aragón, alcalde del crimen otro. Es decir, son gente que, beneficiados por el tirón que tiene Floridablanca, suben a las altas esferas del poder, y digamos que son un testimonio de un momento histórico en el que políticos salidos de Murcia están realmente a escala nacional con bastante influencia, ¿no? O sea, ahí Murcia contaba, realmente contaba. Floridablanca, además, como sabe mucha gente, acaba su carrera pues siendo prácticamente el responsable de la política española en unas circunstancias muy fuera de lo común, que es en la invasión francesa, cuando llega la invasión napoleónica y se decide crear la Junta Suprema Central,
para gobernar mientras no está Fernando VII y no reconocemos a José Bonaparte como rey, porque es francés, el famoso Pepe Botella, que por cierto, en este mismo libro Juan González Castaño nos recuerda que esa idea de hacer una Junta Suprema Central nace de la Junta de Murcia, es una idea también murciana, pues el presidente de esa Junta Suprema Central será don José Moñino, conde de Floria Blanca, lo que pasa es que muere muy poco tiempo después de que eso se ha creado. Es un personaje políticamente muy notable. Y que se merece esa biografía. Se la merece sin duda. Se publicaron varios estudios, pero una biografía como tal, no. Y es verdad, tiene razón, se la merece. Otro de los personajes murcianos más relevantes, Juan de la Cierva Peñafiel. Sin duda. Juan de la Cierva ya pertenece a la generación de políticos de la Restauración, el final del siglo XIX, principios del siglo XX. Es quizá el murciano que más veces ha sido ministro. Un hombre que, fue lo que llaman bolonio, estudió Derecho en Bolonia. Él lo cuenta en este libro, que está descatalogado, pero que en librerías de viejos no es difícil obtener, que son notas de mi vida. Él aquí hace un retrato pues, de lo que era Murcia en el siglo XIX, lo que fue su actividad política a escala nacional. Tiene notas muy interesantes sobre lo que era gobernar en Madrid, la añoranza que él tenía de Murcia. Todo el mundo le reconoce a Juan de la Cierva una cosa, la capacidad de trabajo. Eso es una cosa que hasta enemigos políticos declarados dicen, lo que no se puede negar, es que tenía una capacidad de trabajo fuera de lo común. Su cartera iba siempre absolutamente llena de papeles, le llamaban el acordeón a la cartera, porque era una cosa que se abría y se cerraba y salían papeles por todas partes. Él, lógicamente, empezó su carrera como abogado, pero luego dio el salto a Madrid, y ya te digo, fue ministro de Gobernación, fue ministro de Hacienda, fue ministro de Gobernación varias veces, y el trago más duro que le tocó pasar como ministro fue el episodio de la Semana Trágica, el momento en el que en Barcelona hay una sublevación a raíz de los hechos que suceden en el norte de África, de lo mal que nos va la guerra en el norte de África. Bueno, es un acontecimiento realmente de una sublevación espontánea, con una represión durísima, siendo él el responsable de esa represión. Era gobernador de Barcelona Ángel Osorio y Gallardo, y en las memorias de Ángel Osorio y Gallardo, que estaban totalmente enfrentados desde el punto de vista político, es uno de los que dicen que no se puede negar que era un hombre íntegro y absolutamente trabajador, al margen de que ideológicamente estaban en polos opuestos. Cosa que, por cierto, Juan de la Cierva no habla tan bien de Ángel Osorio. No, sus comentarios no son tan positivos. Y luego también se habla mucho del papel que Juan de la Cierva puede jugar en el momento final de Alfonso XIII, en el que parece ser que en el momento en el que ya se ve que Alfonso XIII está en una situación crítica de si sigue como rey puede provocar una guerra civil, entonces está meditando su abdicación y su salida de España, pues parece ser que Juan de la Cierva le instó a decir, no, majestad, usted se queda aquí, si hace falta, sacamos los tanques a la calle y sacamos lo que haga falta. Era un monárquico absolutamente leal a su rey. Además, tenemos que hablar que fue el padre, ¿no?, del inventor del autogiro. Efectivamente, de Juan de la Cierva y Codorniu. Es el padre de otro de los murcianos notabilísimos en el plano de la ciencia y del que quizá también nos hemos olvidado un poco. Es decir, toda la gente da por hecho que fue el inventor del autogiro y ya está, pero realmente fue un personaje muy notable, solo que en el plano, ya te digo, de la técnica y de la ciencia. Por cierto, sus expedientes de estudios se conservan en el Archivo General de la región, y es curioso ver cómo algunos familiares, yo he visto algunos familiares que le ponían delante, mira, aquí tienes el expediente académico de tu bisabuelo, de tu abuelo, de quien fuera. Pues bueno, pues nada, porque estudió, pues vale, o sea, es un poco la historia nuestra, ¿no? Estamos un poquito olvidados de nuestros personajes. Volvamos a la política, volvemos con murcianos que fueron ministros en aquella época, y otro de ellos fue Antonio García Alix. Sí, es el mismo contexto histórico. Por eso te decía que en la Restauración, siglo XVIII, hay un momento en el que Murcia cuenta mucho, y luego en la Segunda República, pero en la Restauración es que Murcia, digamos que era un territorio, ¿cómo te diría yo?, una especie de palanca para subir a un nivel superior. Muchos políticos que querían hacer carrera, o que querían asegurarse su puesto en Madrid, pensaban que Murcia era un buen lugar para empezar.
Claro, piensa que era la época en la que las elecciones se falseaban sistemáticamente, se compraban los votos, estaban los caciques mandando. A Juan de la Cierva siempre se ha dicho que era un cacicón en el plano de la política, al conde de Romanones, que tenía Campoamor, Romanones no, Campoamor, la dehesa de Campoamor también era un coto cerrado de caciques, etcétera, etcétera. Hay muchos políticos que decían, ¿dónde puedo yo asegurarme un escaño? Pues en Murcia. Y en Murcia era un poco el primer peldaño para iniciar una carrera política. Se la tenía en cuenta como escenario político. Lo que ocurre que, claro, eso hizo que muchas familias pues tuvieran intereses, tuvieran parientes, tuvieran relación con Murcia, y que luego cuando llegaban a Madrid, pues la verdad es que muchos de ellos no se olvidaban de su relación con Murcia. Un caso es Castelar. Emilio Castelar, que fue presidente de gobierno de la Primera República y luego diputado notabilísimo y un gran orador, pues Emilio Castelar tenía una relación muy estrecha con Murcia, vino muchas veces a dar charlas, conferencias, y de hecho murió en San Pedro del Pinatar. En San Pedro del Pinatar hay una casa, la Casa del Reloj, una casa preciosa de finales del siglo XIX, que es donde murió Emilio Castelar. Bueno, eso es un paréntesis. Claro, esa actividad política hacía que algunos murcianos también promocionaran. Y Antonio García Lix es otro de ellos, que también fue ministro por 2 ocasiones, ministro de Instrucción Pública, hizo mucho por la apertura de escuelas graduadas en Murcia. De hecho, si os paseáis por Murcia, veréis que hay 4 escuelas que prácticamente tienen la misma fisonomía, que son las que están en Santo Domingo, el grupo, no me acuerdo ahora mismo, me parece que es el grupo escolar Cierva Peñafiel, puede ser, no me acuerdo, No sé, que está en Santo Domingo, llama, pero el colegio es. la Escuela del Carmen, lo que ha sido mucho tiempo Centro de Educación de Adultos García Lix, al lado de San Antolín, y el que está al lado del Museo de Bellas Artes. Son la misma arquitectura, de ladrillo visto, son todos de principios del siglo XX. Detrás de ese impulso está Antonio García Lix, ministro de Instrucción Pública, prepara el camino para que luego Juan de la Cierva sea el que ya ve la inauguración de la Universidad de Murcia, si no me fallan las cuentas, que la universidad se crea, precisamente su primera sede es lo que hoy es el Colegio Público del Carmen, justo al lado de la iglesia. Él fue ministro más de una vez, fue ministro de Hacienda y de Instrucción Pública, y para reforzar lo que antes decíamos, él es ministro en el mismo gabinete en el que es ministro Juan de la Cierva, y quizás sea la única vez en el que ha habido 2 ministros en carteras muy potentes y 2 ministros murcianos. Eso ya veremos a ver si lo volvemos a ver alguna vez, ¿eh? Pero bueno, que yo creo que hay que ir un poco más allá de ese sentimiento de decir, ay, qué gustirrinín me da tener un ministro que es de Murcia. Hombre, lo importante es que sea un buen ministro, que sea Eso de donde eso es lo primero, pero si es murciano, oye, mira, mejor, ¿no? Bueno, la verdad es que satisface, ¿no? Da gusto. La tierra pero, tira. Efectivamente, pero lo primero es que sea un buen ministro, y que sea de donde quiera, como si quiere ser de Zamora. Pero, y dada la situación que hay... Efectivamente, ahí estamos. Bueno, también tenemos que hablar que creo que en la Segunda República también hubo algún que otro murciano importante. Sí. Ahí hay mucho movimiento político, como todo el mundo sabe, no vamos a pararnos en eso, y efectivamente hay otro grupo de políticos murcianos que son tremendamente activos y que están ahí en el foro político, en la Segunda República. He traído, para quien le pueda interesar, a un caso verdaderamente notable, que es el de Mariano Ruiz Funes. Mariano Ruiz Funes es un eminente penalista que llegó a ser ministro de Justicia, si no recuerdo mal, y creo recordar, yo siempre digo que si algún oidor del programa pues ve que me equivoco, pues que me perdone, me llama y dice, ¿te has equivocado? Pues yo lo reconozco. Si no me equivoco, fue uno de los impulsores de la ley del jurado, de los jurados populares, de la ley de los jurados populares. Es un penalista, como digo, muy destacado, y hace no demasiado tiempo se publicó este volumen que recoge artículos suyos, porque claro, era un político republicano, que cuando acaba la guerra es uno de los que parte al exilio y él se establece en México, pero tiene una labor intelectual, es un humanista, es un hombre que reflexiona acerca de montones de problemas desde la óptica del derecho, escribe maravillosamente bien, y es un señor también a tener en cuenta. No sé si recuerdas el episodio de la estancia de Marie Curie en Murcia. Pues él fue uno de los que se fueron a entrevistar que vino con ella. La hija. Efectivamente. Era el del Victoria. Efectivamente, con su hija, que yo primero me equivoqué y luego me volví a equivocar. Era su hija Eva, la que vino con ella. Bueno, pues este fue uno de los que fue a hablar, a conocerla, junto con José Lustau, a conocer a una persona
de ese nivel tan extraordinario. Pero es que, claro, con Mariano Ruiz Funes hay diputados como, por ejemplo, Antonio Reverte Moreno, que era diputado por la CEDA, un diputado de derechas, diríamos hoy, entonces también se diría de derechas, además de una derecha muy beligerante, que yo lo quiero recordar aquí por una razón que nos interesa a los que vivimos en este mundo de los jerónimos, y es porque fue el diputado que defendió que el Estado no tenía derecho a incautarse de los jerónimos y que por tanto los jerónimos debía seguir siendo propiedad de la Iglesia. Tenemos que decir que es el monasterio de los Jerónimos, donde está la Universidad Católica San Antonio. Efectivamente, pues ese fue uno de los que intervino en el Congreso reclamando que no se expropiara ese bien, defendiendo la propiedad para su titular, que era el obispado, porque había una demanda de incautación de ese bien. Pero está también otro político que hace no mucho tiempo, don Antonio Pérez Crespo, que en paz descanse, nos llamaba la atención acerca de él y de lo poco que se habla de él, que es José Moreno Galvache, que fue alcalde de Murcia y que fue uno de los que en la República tuvo responsabilidades a la hora de gestionar, conseguir armamento para la República en Francia y que la República pudiera seguir resistiendo el embate de lo que unos llaman nacionalistas, otros franquistas u otros simple y llanamente los golpistas, el ejército golpista. El gobierno legítimo era el de la República, le pese a quien le pese. Y uno de los encomendados de conseguir armamento era otro murciano, que era José Moreno Galvache. Y hay muchos más. Hay un ministro que me parece recordar que era un socialista de Cartagena, pero ya la memoria ya no la tengo para nada. O sea, hay muchos murcianos realmente metidos en lo que es el gobierno de España y de lo que es tomar decisiones que van a repercutir sobre Murcia y sobre todo el conjunto de la nación. Eso, ya te digo, es algo que ahora no se percibe. Y cuando eso se tiene, parece que la población murciana está más tranquila porque siente que tiene alguien que realmente vela por sus intereses a escala nacional. Ahora a lo mejor sí que los hay, pero como que no lo sentimos cerca, no lo vemos con claridad. Cuando tú tienes un pedazo de ministro que es de Murcia, aunque sea mentira, estás como convencido de que algo va a hacer por tu tierra. Entonces, eso que dices tú, ¿no? Juega ese factor un poco psicológico, dices, si es murciano, mejor, porque te deja tranquilo y dices, este seguro que se preocupa por mí, ¿no? A lo mejor luego se preocupa menos de lo que pensamos. Pero hay un factor ahí interesante, ese sentimiento de estamos bien representados en el poder nacional. Pues Chus, muchísimas gracias por habernos acompañado, hombre, a vosotros, por darnos siempre. a conocer. Pero nos quedan muchos todavía, ¿eh? Quedan muchísimos que volveremos a hablar de ellos, si te parece. Sí, claro, porque además es que tenemos que aprovechar para un día hablar de los murcianos que, vamos a decirlo así, hicieron la autonomía, ahora que vamos a celebrar los 30 años de comunidad autónoma. ¿Para el próximo? Cuando tú quieras. Lo cerramos para el próximo. Muy bien. Chus, muchísimas gracias. A ti. Nosotros nos marchamos a publicidad y en unos segundos estamos de vuelta, no se vayan. Y por fin ha llegado uno de nuestros espacios favoritos y con él mi copresentador Rafa. Rafa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Que sé que estás malico. Bien, mejor, mucho mejor. ¿Sí? Sí. Decito. ¿Vienes con fiebre? Bueno, unas décimas, pero... Te trataremos bien hoy. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos este fin de semana Pues en la cartelera? Muchísimas películas románticas para dar y tomar. ¡Qué Como bien! si fuera San Valentín, pero sí, tenemos varias románticas y un estreno grande de ciencia ficción en este caso, que es la de Men in Black 3. Bueno, Rafa, primero tu camiseta, homenaje al nuevo Premio Príncipe de Asturias, ¿no? Sí, hombre, sí, una referencia a Miyamoto. A Shigeru Miyamoto ha estado varios años nominado, o sea, ha estado ahí a punto de llevarse el premio. Y aunque parece que ha habido cierta polémica con él, pero desde luego que yo sí personalmente creo que Shigeru Miyamoto, el creador japonés de muchos videojuegos como Super Mario, como el que llevo la camiseta, Zelda, y de diferentes formas de interaccionar con los videojuegos, yo creo que sí que ha aportado bastante a las comunicaciones. ¿Tú eres de los que te pegabas con el Super Mario o no? Sí, a mí me gustaba mucho, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, que eso que es una forma de ocio que se ha convertido, precisamente por gente como Miyamoto, en algo más expresivo que simplemente algo con lo que divertirse. Entonces, pues bueno, A mí lo que me gusta de esos videojuegos es que la violencia no existe.
Sí, además... Que ya es muy complicado de ver. Sí, en el estilo de Miyamoto, bueno, dentro de la compañía en la que trabaja, pero sobre todo él, siempre ha aportado perspectivas respecto a, en este caso, a los videojuegos, que son más tirando a la aventura, al reto mental, ¿no? A la agilidad mental que propiamente pues, a la acción o a la violencia. Y además es algo característico de todas las sagas que ha tratado Miyamoto. Muy bien, bueno, vamos a dejar los videojuegos, Vale. vamos con el cine y creo que la película primera que vamos a ver es una súper romántica, Cuando te encuentres. Si es que ya el título... Sí, ya el título da bastante una idea de lo que uno va a esperar en esta película. La película que de Cuando te encuentres, pues parte de eso, la historia de un soldado de Irak que se encuentra una fotografía de una mujer y por ese encuentro parece ser que se salva de una situación. Y él lo ve eso como algo del destino y decide lanzarse a buscar a esa mujer. Y bueno, pues un poco la aventura de cómo, bueno, más la aventura de la encuentra y pues cómo intenta explicarle por qué motivos no ha llegado a buscarla. Eso sí, al encontrarla resulta que ella pues tiene un marido tal con el que tiene una mala relación, tiene un hijo y bueno, una situación más complicada de la que él pensaba, ¿no? Cuando descubre la foto, ¿no? Para él algo como eso, el destino le ha llamado y cuando llega se encuentra pues que las cosas no son tan fáciles, pero sí que hay un flechazo. Y esa es un poco la historia de parte. El protagonista es Zac Efron, que es bueno, de High School Musical, que ahora hace un papel aquí un poco más adulto. Lo que pasa es que sigue teniendo esa cara de crío, que para un personaje como el que se supone que tiene, pues eso, ha sido soldado de la guerra de Irak y que tiene, pues con un pasado complicado, pues resulta un poco extraño, pero bueno. Y también es cierto que la historia esta, que sí, como tú bien has dicho, una historia pues muy romántica. Está basada en una novela de un escritor, Nicholas Sparks, del que se ha adaptado ya películas como la del diario, o sea, libros como El diario de Noah o Querido John, o sea, es decir, que es un estilo de novela que tiene una fórmula ya, pues que siempre suele hablar eso sobre lo que decíamos del destino, ¿no? Y en este pues vuelve a recurrir a ese sistema para enlazar un poco la historia del personaje protagonista. Y bueno, una de las curiosidades que aparte de ser una película pues, que aparentemente parece la típica película romántica, es de un autor, de Scott Hill, que nos trajo hace bastantes años. Lo que pasa es que lleva unos años un poco desaparecido, la película de Sign, que fue una película que tuvo muchísimos premios con Jeffrey Rush y bueno, que esperemos que aquí recupere un poco de aquella película, ¿no? De aquel estilo que tenía, pero bueno, una película en principio romántica y para pasar... Para mí el estreno de la semana. Sí, bueno, por eso abrimos con esta película. Tenemos que decir que hoy lo he decidido yo con la que se abre, ¿no? Sí, no, hoy la estructura de las secciones... Como estaba malico, intenta engañarlo. Enteramente tuya. No, pero bueno, que yo seguramente hubiéramos coincidido. Porque vamos, abrimos con esta y cerramos con la que yo quiero. Es verdad, estamos bien entonces. Así que sí. Bueno, vamos a seguir con un documental ahora, que seguro que nos va a hacer que pensar un poquito. Plastic Planet. Plastic Planet, sí, un documental que trata, bueno, como bien indica el nombre, un poco de cómo el plástico está en nuestras vidas, ¿no? En la actualidad. Y bueno, es una película que se plantea varias preguntas de cómo afecta el plástico a pues, tanto al medio ambiente como a nuestra propia salud. Y plantea muchas preguntas que la gente habitualmente no se suele hacer porque como es un producto con el que habitualmente interactuamos, es decir, pues lo usamos para envases para el agua. ¿Estás sacando de la casa todo lo que es de plástico? Sí, una manera de redescubrir, ¿no? De realmente la cantidad de cosas que tenemos que no nos damos cuenta, desde ropa, casi cualquier cosa que tiene algún componente que es de plástico. Y este documental intenta un poco plantear preguntas y ver si realmente con ese ritmo de vida que tenemos y con ese tipo de productos podemos realmente seguir viviendo con cierta tranquilidad. Pues un documental estilo como el de Una verdad incómoda, ¿no? De aquel que narraba Al Gore, pues también plantea preguntas pues que realmente remueven un poco la industria y en este caso pues está también muy relacionado con la industria del petróleo. Y bueno, está bien. Lo que pasa, el problema que tiene este tipo de historias es que muchas veces la gente que va a verla es precisamente gente que está convencida de que el plástico es malo, ¿no? Lo que uno espera, ¿no? Que le cuenten un documental así. Y la gente que realmente no le importa nada no irá a ver este documental, lo cual es una pena porque está contado al estilo de ese tipo de documental como los de Michael Moore, en el que el mismo autor del documental, en este caso de Warner Boat,
es el que narra la historia, ¿no? Y el que te va haciendo las diversas entrevistas, ¿no? Siempre un poco como hilo conductor. Entonces, además, él está directamente afectado con el tema de la industria del plástico porque su familia, su padre, fue de los pioneros, ¿no? En las fábricas que hacían productos de plástico. Y bueno, pues otro documental, llevamos una racha de traer documentales. Sí, documentales buenas. El problema que tiene es que muchas veces no nos llegan, pero bueno, este documental es suficientemente comercial como para que llegue a alguna sala. Pero bueno, ya veremos. Bueno, y ahora vamos con tu estreno de la semana. Bueno, sin duda un estreno de la semana, un estreno importante, más que nada por la parte ¡Qué cara se le pone! De No, emoción, bueno, de emoción. No, hombre, bueno, no es que sea Men in Black 3, la tercera entrega de la saga de Men in Black. Bueno, no es que a lo mejor pues ya una tercera parte quizás ya está gastado un poco la fórmula, pero sí que es cierto que han pasado bastantes años desde Men in Black 2 y bueno, es una manera de reencontrarse pues con unos personajes que tuvieron bastante éxito comercial. Eso es una adaptación de unos cómics y bueno, y aquí vuelve el mismo equipo de las películas anteriores, desde el director Barry Sonnenfeld a los actores como Will Smith. Que está igual, ese hombre no cambia. Sí, ese sí que realmente ¿Verdad? no se nota que haya cambiado, ¿verdad? Seguramente le servirá el mismo traje que usó en las primeras. Y Tommy Lee Jones. Y en El Príncipe de Bel-Air, le ponen los vaqueros esos de rapero y de igual. Y luego entre los actores, aparte de eso, de Will Smith y Tommy Lee Jones, aparece Josh Brolin, que ha hecho películas como la de No es país para viejos, recientemente hizo una que era sobre la vida de George Bush, de Oliver Stone. Ahora aquí hace el personaje de Tommy Lee Jones de joven. De hecho, la historia parte un poco ahí, de que por un suceso el personaje de Tommy Lee Jones viaja al pasado y entonces Will Smith tiene que ir a buscarlo para salvarlo de una situación. Y bueno, pues eso, con la música de Danny Elfman, que es habitual de Tim Burton, pero que colaboró bastante con esta saga, y la producción de Steven Spielberg, que para el cine fantástico pues siempre es una garantía. Además, dentro de su producción, pues el guionista pues de películas como de Parque Jurásico, y bueno, pues que dentro del cine fantástico desde luego que tiene todos los ingredientes para ser por lo menos divertida. Lo que caracterizaba sobre todo esta saga eso es cómo le daba un poco la vuelta a ciertas leyendas, ¿no? En este caso pues relacionadas con sucesos paranormales y de ciencia ficción, y pues lo convertía en algo pues como más cotidiano, más cercano. Y bueno, pues esta sigue esa línea. Una magnífica selección, como siempre, Rafa, pero seguro que tienes alguna más. Pues sí, tenemos un par de películas, como ya te he dicho, tenemos muchas sobre románticas, pues son las dos que nos faltan así de un poco esa línea. En clave cómica tenemos la de El arte de amar, que es una película al estilo de historias como la de Love Actually, que afrontan pues de diferentes perspectivas de parejas, ¿no? Respecto a pues, sus relaciones y respecto al amor. Es una película francesa que está protagonizada y dirigida por Emmanuel Monet, que es una especie... se dice un poco que es como una especie de Woody Allen francés, bueno, lo que comentan. Más que nada porque sí que es cierto que en cuanto a su manera tiene diferentes puntos comunes y lugares comunes, ¿no? en su cine que son similares al cine de Woody Allen en cuanto al tema de las relaciones, a la interacción entre diferentes relaciones y cómo afronta un poco el amor y la clave cómica en la que afronta esas relaciones. Y bueno, pues es otra película romántica. Yo creo que puede ser incluso más interesante que la de Cuando te encuentre. No sé. Lo que pasa es que quizás es menos comercial, pero bueno. Yo creo que le va a faltar un poquito de encanto. A lo mejor son... Al ser historias tan cortillas, ¿no? Sí, son diferentes historias, pero bueno, se afrontan un poco de eso, de cierta ironía, ¿no? De las relaciones y bueno, no sé, el problema que tiene quizá que las caras no sean demasiado conocidas. Sale François Cluzet, que recientemente se estrenó la de Intocable, y que ha tenido bastante éxito, y bueno, el resto pues son caras quizás aquí en España menos conocidas, pero bueno, que no por ello no deja de ser una película que con un reparto con un casting bastante bueno. Y ahora vamos con otra. Y ahora tenemos una con la que reírnos seguro que nos vamos a reír. Que sí, que es disparatada. Plantea una situación bastante complicada. Es una película, es una comedia, Starbuck, es una comedia que intenta hablar un poco de la responsabilidad paternal, pero un poco en una situación un poco exagerada. Parte de eso, de una situación en la que el hombre, el protagonista de la historia,
pues en su pasado pues donaba semen y es verdad, ese es Te creo. el punto de partida. Y resulta que al cabo de los años, pues los hijos que ha tenido, digamos, de esa manera, pues deciden buscarle. Todos a la vez. Todos a la vez. Ahí. Ese es el punto de partida. Una especie atrapado por su pasado, pero en este caso sobre... Y bueno, la gracia que tiene la película, a lo mejor con el punto de partida es un poco disparatado, es que realmente intenta hacer reflexionar sobre eso, sobre la responsabilidad, sobre la necesidad, en este caso, de una figura paterna. Y entonces, pues como él, claro, al descubrir todos esos hijos, digamos, que ha tenido, claro, descubre pues eso, de que toda la cantidad de historia y la cantidad de personas que con la necesidad afectiva, en este caso, pues de tener un padre. Y bueno, pues aunque parte de eso es una idea un poco disparatada, pero nos sirve un poco también para reflexionar sobre ese tema. Y bueno, pues eso, y todo en clave cómico. El protagonista tuvo un premio en Valladolid, en la Semana de Cine de Valladolid, tuvo a Mejor Actor por esta película. Y bueno, pues una película franco-canadiense, igual que recientemente se estrenó la de Profesor Lacet, esta también viene también de Canadá. Y bueno, pues la comedia más es la película diferente de la semana. Pero seguro, y todo eso, ya te digo que está tratado todo de manera que con mucho cuidado por el tema que es y sobre todo con mucho sentido del humor. ¿Cuál vas a ver? Men in Black 3. ¡Qué sorpresa! Sí, qué sorpresa, ¿verdad? Me lo hubieras podido decir tú directamente. Sí. ¿Has visto alguna esta semana? No, esta semana no he podido decir. Entre que he estado así... Sí, como está amarillo. Pero, esta semana te voy a este hacer fin de trabajo semana doble. tengo que recuperarme. Vi Descubriendo Nunca Jamás, una cosa la vi en mi casa, y la verdad es que es una película maravillosa, de Johnny Depp, aprovechando que hay un montón de estrenos ahora mismo de Johnny Depp. Y bueno, eso que cuenta la historia del escritor de Peter Pan y un poco no intentan desvelar las claves de por qué escribió Peter Pan. Es una película, la verdad es que la Descubriendo Nunca Jamás es una película con mucho encanto, de Mark Foster. Y, bueno, pues tomamos nota. Una buena recomendación si a alguien le apetece ver una película con cierta magia. Pues muchísimas gracias, Rafa. Que te mejores y te vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros ahora vamos a pasar de nuestro espacio de cine a un documental que se ha estrenado hace apenas unos días y en el que hemos estado ya que la semana pasada vinieron a hablarnos de La mirada de África. Expectación, curiosidad, intriga por descubrir cómo se percibe la realidad que muchos de ellos viven cada año a través de la pantalla. Imágenes captadas por nuestras cámaras que reflejan el trabajo que la ONG Azul en Acción desarrolla en Togo y palabras que narran cómo esa labor devuelve la esperanza a miles de personas. Y una persona que está ciega, que no puede hacer nada, que además lleva a otra persona para poderle ayudar continuamente, que normalmente son niños. Los niños los utilizan allí como lazarillos. Pero claro, cuando tú devuelves la visión a una persona mayor, lo que estás dando de alguna forma es vida a dos personas, la mayor y el niño, ¿no? Un mes es suficiente. 30 días en los que la organización murciana realiza cerca de 3.000 consultas y opera a más de 1.000 personas. Afecciones como cataratas o glaucomas que tratan gracias a este hospital móvil. El Ciudad de Murcia facilita la labor de estos cooperantes que ya buscan alternativas y fondos para su próxima expedición. Hay mucha gente que lo necesita y bueno, de alguna forma están pendientes de que podamos llegar nosotros y no les podemos defraudar. Por eso esperan que este documento gráfico sirva para despertar conciencias, sacudidas que se traduzcan en ayudas y colaboración, sobre todo de las administraciones. Estamos que no sabemos qué va a pasar este año, no sabemos qué va a pasar el año que viene, pero con la unión de todos, con el esfuerzo y por supuesto con la motivación que tenemos todas las entidades para que este proyecto salga adelante, yo estoy segurísima que el año que viene Azul en Acción podrá trasladarse al Togo de nuevo. Es un deseo compartido por los miembros de Azul en Acción y el pueblo togolés, que espera la llegada de estos cooperantes murcianos para poder ver con mayor claridad su futuro.
Pronto podrán ver este documental completo en esta casa en Popular Televisión Región de Murcia. Ahora nos vamos con nuestra sección de cultura y nuestra compañera Paloma García Medina, que acaba de llegar de Rotterdam. Hola Paloma, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alba. Muy bien. Bueno, ¿cómo ha ido tu viaje? Pues mi viaje es estupendo. La verdad es que tanto a nivel profesional como personal ha sido una experiencia muy buena. Bueno, vamos a contar lo que has hecho allí. Sí, bueno, he venido resfriada, tengo que decirlo. Estoy como Anda Rafa. que sí. Bueno, Rafa también está malito. Sí, he venido resfriada porque, claro, allí era como febrero, aquí en Murcia. Entonces, claro, el cambio de temperatura no lo llevé muy bien. O sea, que he vuelto malita. Pues nada, estuvimos allí desde el miércoles hasta el sábado, que ya regresamos. Realmente días de trabajo tuvimos el jueves y el viernes, la competición. Pero nada, cuenta muy de bien. competición, ¿eh? ¿Eh? Cuenta la competición que es. Bueno, claro. sí, la Shell Eco Marathon, perdón, en inglés. Y nada, pues eso es una carrera que es un poquito, va en la línea un poco de la Solar Race que se hace en Cartagena, que hemos también cubierto nosotros las 2 ediciones que ha habido, que promueve un poco la conducción eficiente, de respeto al medio ambiente. Pues eso, no agresiva con el entorno. En esta ocasión es una cita anual que los últimos 3 años ha sido en Alemania, pero este año por primera vez ha estado en Rotterdam, en un circuito urbano, en el Ahoy, un espacio completamente integrado en la ciudad. Además es muy curioso porque había algunas zonas del circuito en las que se podía ver cómo corrían los coches por el circuito y paralelos a ellos los coches por la ciudad. Entonces era una imagen muy curiosa y también, bueno, tratándose de una carrera, pues había también algunos planos que se veían los coches corriendo y al lado un bosque súper frondoso, todo muy verde. Entonces, pues bueno, esa combinación de lo natural, lo verde con las carreras de coches, que parece que son conceptos un poco alejados, aquí se unían. Y bueno, en la carrera participó el San Antonio Racing Team, un equipo de la Universidad Católica, con el prototipo San Antonio, que también ha participado en la Solar Race varios años. Es un prototipo solar que, bueno, allí no las tenía todas consigo porque, bueno, el tiempo no era el mejor, no había mucho sol, estuvo nublado la mayor parte del tiempo, tuvieron muy poquitas oportunidades. Aún así hay que decir que tuvieron una participación muy buena porque allí se trataba de no consumir demasiado. Y ahí ellos lo hicieron muy bien porque consiguieron reducir su consumo bastante, o sea que... Estupendo. De todas formas, creo que todo esto nos lo vas a contar sí, mañana. Es que empiezo a hablar y me enrollo. Mañana, sí, con nuestra compañera Carmen Vilches y con Rafa Berenguer, estaremos en el UCAM TV hablando de todo lo que dio de sí la Shell Eco Marathon. Estupendo. Bueno, pues ahora vamos con nuestra agenda cultural, que también viene cargadita. Sí, bueno, empezamos con, hace unas semanas se cumplía el triste aniversario de la tragedia de Lorca, los seísmos que asolaron la ciudad el 11 de mayo del año pasado. Y bueno, pues durante todo este tiempo han sido muchas las iniciativas que se han organizado para recaudar fondos para los damnificados. Y realmente no terminan porque siguen siendo muchas las manos necesarias, todavía hace falta muchísima ayuda y se siguen organizando cosillas. Entonces hablamos ahora de una que hay prevista para el próximo 31 de mayo y 1 de junio. Es un concierto, en este caso, en el que se juntan la Orquesta Sinfónica de la Región y la banda de rock alternativo madrileña Vetusta Morla. Van a hacer una actuación, van a unir música clásica y la música de esta banda de rock. No es la primera vez que se une música clásica y rock, pero bueno, en este caso el objetivo es diferente porque es un fin solidario y merece mucho la pena, pues eso, ir para allá y participar, ¿no?, con nuestra aportación económica. Lo que va a hacer la Orquesta Sinfónica de la Región es versionar canciones de la banda madrileña. También estarán ellos en el escenario junto a la Orquesta Sinfónica. Entonces, bueno, pues será una oportunidad para redescubrir los temas, ¿no? Suena muy bien. De este grupo, sí, la verdad es que tiene muy buena pinta, aparte del film que a nadie se nos tiene que ir de la cabeza, ¿no? Para lo que es concretamente, los fondos de este concierto van a ir destinados a la reconstrucción del Conservatorio Narciso Yepes de Lorca, que quedó muy afectado tras los seísmos y claro, desde la tragedia pues los alumnos y los profesores han tenido que estar se han redistribuido en otros centros de Lorca y no han podido seguir con la actividad normal y bueno, pues para que cuanto antes puedan regresar
pues a ver si podemos conseguir mucho dinero y ayudarles un poquito. ¿Cuándo y dónde podemos verlos? Pues es el 31 de mayo y el 1 de junio en el Auditorio Víctor Villegas de la capital, en la Sala Narciso Yepes precisamente, y las entradas de entre los 20 y 25 según un poquito la zona, a las 9:30 de la noche. Son 2 oportunidades, o sea que muy bien. Y al respecto también no quería dejarlo pasar porque hablando de Lorca, hace poquito que nos hemos enterado, Alejandro Sanz estuvo visitando la Ciudad del Sol y se comprometió no solo a dar mucho el follón para que no cayera en el olvido la tragedia de Lorca, sino también a hacer algo musical, una canción o algo así. Y bueno, pues lo colgó en su Twitter hace poco y hoy lo ha confirmado el ayuntamiento del municipio, que la próxima semana se dará a conocer esta canción de Alejandro Sanz para mantener vivo el recuerdo de Lorca. Sí, ha sido compuesta por 3 chicas de Lorca. Y ya los arreglillos y todo eso, pues ya... De su cuenta. Se cuenta el artista. Sí. O sea, bueno, y hablando de artistas, también dentro de muy poquito vamos a ver el concierto de 2 grandes. Sí, bueno, ya se unieron en 2007 en una gira que hicieron conjunta, luego se han vuelto a juntar para hacer el disco La Orquesta del Titanic, Serrat y Sabina. Todo un éxito este disco, en México ya es disco de oro. Ha tenido un gran éxito. Están ahora mismo de gira por Sudamérica, están ahora mismo en Argentina, pero a partir del próximo, no sé, en junio, el 9 de junio creo que es, comienzan ya en Zaragoza y ya recorren la geografía española y es en septiembre el concierto de Murcia, pero yo quería decirlo ya porque este tipo de conciertos que tienen tanta demanda luego, a mí como me ha pasado alguna vez que me he quedado sin entradas, pues para que la gente se lo vaya apuntando en la agenda, será en la Plaza de Toros el próximo 22 de septiembre a las 10 de la noche y bueno, supongo que las entradas en muy poquito se podrán ya empezar a yo en cuanto salga me la compro. Y nada, son 11, pues supongo que harán un recorrido por otros grandes éxitos, pero también sobre todo centrándose en los 11 temas de este último disco que tienen un cierto toque de crítica social un poquito. ¿Qué día me has dicho de septiembre? ¿El 22? El 22 de septiembre. En la Plaza de Toros. ¿Y el precio de las entradas? 42 euros. 42. Bueno. Sí, bueno. Ellos lo valen. Claro. Y ahora vamos con otro concierto. Sí, terminamos con Bisbal, que comenzó en 2011 una gira acústica. Ya me parece que lo hemos comentado en alguna ocasión, una gira pues un poquito más íntima para versionar esos grandes éxitos que ha presentado ante miles de personas en grandes conciertos. Ahora los presenta de una manera más cercana a su público. Y bueno, ha estado también como Sabina y Serrat por Sudamérica, porque lleva un montón de tiempo ya con esta gira, pero ahora regresa a España de cara al verano y lo vamos a poder ver en San Javier. Es una gran oportunidad porque bueno, es una nueva forma de conocer a Bisbal, ¿no? Que ya queda muy lejos de aquel primer disco en 2002 de Corazón Latino, con el que tuvo un éxito impresionante. Creo que vendió más de 1,5 millones de copias solo en los 6 primeros meses, o sea que una locura. Ya yo creo que ahora mismo Bisbal está en uno de sus grandes momentos, ¿no? Después de más de 50 premios internacionales, 500 conciertos en todo el mundo, la verdad es que vive un gran momento Bisbal. Muy bien, Paloma, ¿cuándo podemos verlo? Pues a Bisbal llega el 16 de junio al Auditorio Parque Almansa de San Javier, a las 9 de la noche, 25-40 euros según la zona. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paloma, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti, Alba, siempre. Pero no te vayas porque hoy nos despedimos con David Bisbal y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, sean felices. Incierto, con su sombra y con su luz. Hoy me he levantado como quien naufraga, pero a la altitud es donde brilla el sol. Se apaga otro farol y se enciende el alba, sola está la luna fuera en el balcón. Y entonces me doy cuenta de una vez que solo quiero navegar, y algo se me enciende dentro de mi anatomía. Las olas no saben nadar, porque el amor no es perfecto, es un paseo incierto con su sombra y con su luz. Y es que el amor va en el viento, va
siempre mar abierto con su sombra y con su luz. No estamos preparados para todo esto, no estábamos, pero ya no. Hoy nuestro amor ya no es nuestro, este se viene incierto con su sombra y con su luz. Y es que el amor que yo quiero es bello como un puerto en medio de la sombra y de la luz.